Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro. Bueno, ahorita no estoy en tanta búsqueda, ¿no? Estoy preparando un especial relacionado a algún arcade por ahí que no lo voy a mencionar porque de ahí es spoiler. Pero ya saben que la búsqueda de lo retro se trata de pasar entre tiendas y enseñar lo más curioso que podamos encontrar en las tiendas de segunda mano. Si les gusta esta temática ya saben que tengo una lista de reproducción con todas las búsquedas anteriores. Así que vamos con el Game del pasado, que es de travieso, se ha puesto a rebuscar por todos lados. Así que vamos para allá mientras me dejan terminar a mí, al del futuro, hacer unas cuantas cosas. Y seguimos en esta búsqueda de localcito nuevo. Esta vez comparte lugar con un PC Depot, hermanos. Ya saben, PC Depot es todo lo que son partes de computadoras y todo eso. Así que de repente apunta un poquito más por ahí, porque PC Depot las vende nuevas. Y por acá de repente pueden estar las de segunda. De repente tiene variedad en cuanto a material de cómputo se refiere. Y aquí está el bus, ¿no? Es decir, es donde tú llamas y se llevan tus cosas y todo eso. Y también hacen entregas. Parece que el chico va a hacer una entrega porque está preparando el camión. Ahora sí entramos. Ah, sí, una refrigeradora, miren. Miren aquí, una Game Boy Player. Desde que hice el especial de la Game Boy Player, los paro encontrando por todos lados. No en caja, sí sueltos, pero bueno, al menos está con el CD. Nos volvemos a encontrar con una PlayStation 5 y esta vez su precio es más o menos como de $750, un poco más creo, ¿ah? Pero que ha sido muy bueno en hacer el cambio. Y está obviamente como nuevo, todas están como nuevas. Desde hace un tiempo la PlayStation 5 está en el mercado, es decir, está a la venta, no venta directa completamente, ya saben que es por un sorteo, pero aún así está. Y normalmente cuando pasa eso, o si hubiera sido masivo, muchas PlayStation 4 hubieran bajado un poco su precio y hubieran comenzado a salir las ediciones especiales ya revendidas. En este caso no ha sido eso, por lo mismo que expliqué en mi especial de que la PlayStation 5 no se puede encontrar así nomás. Pero en esta oportunidad, en esta tienda, sí hemos encontrado una Final Fantasy del juego Type 0. Este salió creo que con Final Fantasy 13 también, algo así. Y bueno, está como $300. Indica que sí viene con los cables y todo eso. Y después de mucho es una de las primeras PlayStation 4 ediciones especiales que veo así expuesta al exterior, en venta así. No es Zona Young por si acaso, ¿eh? Por eso el precio también. Déjenme en los comentarios más bien qué edición especial de PlayStation 4 les gustaría tener a ustedes. Les hace ilusión. De paso que lo busco y de repente por ahí lo encontramos por alguna tienda. Estamos en la parte de los juegos. No. Estamos en la parte de los juegos de portátiles y después de muchísimo tiempo, ojo, no quiero agrandarla ni nada, no es de los más caros de la 3DS ni mucho menos, pero hace mucho tiempo que no veo este Metal Gear Solid, el Snake Eater, para la 3DS. Tampoco es que esté regalado, pero bueno. Y como buena tienda, aquí tiene que tener pues la parte de la zona yanqueto, la zona yank. Que en esta vitrina no hay mucho, lo clásico de DS, hay muchos iPhone. Tengo que hacer algún especial, ya saben que esto es de videojuegos, el canal, pero también un poquito de tecnología, no sé. Me gustaría hacer algo, un reto con respecto a los iPhone o algo así, pero no lo tengo claro. No sé si utilizarlos como emuladores, a ver qué tanto resisten o una curiosidad así. Si es que se les ocurre algo, déjenlo ahí en los comentarios, pero es que veo demasiada variedad y por ahí algo podría ser interesante. Algo que me trajo los recuerdos, ¿saben qué es? Esto. Mi padrino me regaló, creo que fue prácticamente muy parecido, así con las láminas, ¿no?, de plástico, y el primero que murió fue la mosquita, hermano, porque siempre hacen experimentos con las mosquitas. $5, ¿ah? De ahí bastantes pantallas. Pensé que de repente, por lo mismo que dije que el PC Depot estaba al lado, iba a tener muchas computadoras, y no, solamente eso es esto. Así que la gran estafa, hermano, no ha sido como pensábamos. ¿Qué es esto? Uy, el Official Design Phase Terminator 2, el día del juicio, CD-ROOM Pack. ¿Qué viene en este pack? ¿O son solamente CDs? No lo tengo muy claro. Y al lado del Terminator que viene con su figurita, por si acaso, miren ahí, para los fanáticos.
También hay unos lentes Sharp para 3D, $5 también. Este tipo de cosas son bastante curiosas. Una es más tabletas gráficas y nada más. Más bien algo que no enseñé y está al lado de la caja donde están cobrando, son juegos de Pokémon. Tengo el Pokémon verde, el primero que salió solo para Japón, pero no está en tan buen estado. Y allá tienen uno que al parecer está bueno, pero no sé si tiene el mapa. Vamos a preguntar. Aquí están los juegos, también tiene el Pokémon amarillo. Tiene el Pokémon verde está bastante bien y está $25, una ganga la verdad, así que me suena que puede estar incompleto, así que preguntaré. A few moments later. Acá estoy con Daisuke felices porque el juego sí tiene mapa, muchachos. Sí tiene mapa, hijo. Tiene. De ahí ya se los enseño más adelante. Ahora sí seguimos. ¿Nos vamos? Sí, dice. Y en esta nueva tienda he encontrado algo que me ha gustado. Parecerá una tontería, pero no se ve todos los días y está curioso cuanto menos. Es un portacartuchos de la Nintendo 64. Me gusta este arte porque tiene su relieve, es decir, se ve bien. Es del Yoshi Story, está maltratado, sobre todo el plástico, es decir, no está quebrado, no está nada de eso, simplemente está sucio. $5, ¿no? Y tiene espacio para más o menos unos 10 cartuchos aproximadamente. Yo creo que me lo voy a llevar porque justo no tengo espacio para mis cartuchos sueltos ahora en la nueva oficina, así que me lo llevo. Está bonito. Y acá miren, hermanos, han dejado así a la vista 2 accesorios, 2 periféricos, no sé si son para la PlayStation, a ver la salida del cable. Este es, sí, de la PlayStation. Y este también, imagino, sí, también es de la PlayStation. 2 accesorios de música, solamente unos $14. No está en la zona junk, así que está probado y funcional. Y se ve, está bonito. Pronto se venderá un especial de accesorios musicales. Quiero aportar un poquito más de lo que tengo hasta ahora en el video. Cuando empecé a hacer mis videos, muchos se dieron cuenta, aunque yo solo me centraba en videojuegos, que en los Jaros vendían de todo. No solamente los Jaros, sino cualquier tienda de segunda mano aquí en Japón. Y muchos me decían si convenía comprar ropa. Pues en el Jarof como tal, no. Hay otras que son mejores, pero si tienen curiosidad, ahí les enseño un poco. Por ejemplo, zapatillas. Hay zapatillas de zapatos de marcas independientes. Esta, por ejemplo, o esta de acá, aunque no están baratos. Pro Confort, nada más dice, hermano. Pero está como $20, debe ser por el material. Por ejemplo, acá tenemos una fila y su precio es de $14, pero parece como si estuviera nueva, ¿no? Me imagino que es una edición pues bastante sencilla y tal, ¿no? Pero este tipo de cosas es lo que se encuentra más o menos en los Jarof, ¿no? No piensen encontrar ropita streetwear o algo por el estilo. Una zapatilla Converse, también bastante nueva, sí ya $50 más o menos. Y la gente viene acá pues a comprar sus cositas, ¿no? Buscando y buscando, seguro se encuentra algo. En esta tiendita de figuras no hay nada así destacado. Más que nada puras figuras de Masked Rider, de Super Sentai. Ven sus relojes de transformación. Bueno, su espada de ataque, sus pistolas, todo lo que es referido a ese tipo de franquicias. Cuadritos de Kimetsu. No son cuadritos, son folder. Este sí es cuadrito, es interesante porque estoy buscando para decorarlo de la oficina. Yo creo que este me lo llevo. Espero acordarme, pero les enseñaré qué es lo que quiero hacer con estos cuadritos de blanco y negro, que hay muchos. No, este es de One Piece, no solo de One Piece, hay de Kimetsu no Yaiba, hay de Dragon Ball, hay hasta del Detective Conan. Y quiero tener unos cuantos. Tienda nueva y ahorita me ven por el lado de las figuras porque desde hace el último mes han sacado figuras interesantes de Dragon Ball, de Kimetsu no Yaiba y de One Piece. Y muchas veces en las tiendas de segunda, la gente que se los gana en premios a la suerte lo revende. Porque no les interesa o qué sé yo, no tienen espacio, solo querían jugar o no es la figura que querían. Pero no hay. Habían sacado de la primera saga de Picoro, es decir, el papá, o no sé cómo decirlo, Picoro Daimaku, el primero, con Goku pequeñito. Este no es, pero igual está bonito, ¿no? El detalle. Está casi $30. Miren esta figurita de Kinnikuman. Primera vez que lo veo, a ver. Miren, dicen que es edición limitada. Está curioso, $60. Déjenme en los comentarios quién ha visto este anime. Y acá de lado la bestia Fatalis por el 15 aniversario de Monster Hunter. Creo que el 15 aniversario fue en el año 2019, si no me equivoco, ¿no? Más o menos $190. Cariñoso, cariñoso, cariñoso. Y es enorme, ¿eh? Es enorme y pesa, que da miedo, es hasta el fondo, miren. Recuerdo que mi padre mandaba muchas cosas de Japón. Una de ellas eran VHS de películas, todo en japonés.
No sé qué estaba pensando. Pero dentro de ese VHS había comerciales dentro de la misma película, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo una vez ver un comercial, una publicidad del Super Barcode Wars de Dragon Ball. Yo ya he hecho un especial con respecto a las Game & Watch y dentro de ese especial hablo un poco de que salieron otras empresas para también hacer este tipo de portátiles con minijuegos dentro. Son bastante sencillos, como esos juegos que de repente nosotros comprábamos ya a finales de los 90 en el mercadillo, y este me imagino que es de principios de los 90. Una curiosidad es de que no solamente era un minijuego, sino que habían 3 tipos de juego diferentes. Uno de ellos incluía un tablero, una cosa así como un juego RPG de tablero, una cosa media rara. Pero el estado de la caja me sorprende también. No es que esté perfecto, pero ha sabido mantenerse, al menos su forma. Algunos ya están aplastados. Y por si se preguntan, $50. ¿Ustedes comprarían ese tipo de cosas? Más como tipo coleccionismo, porque de disfrutarlo, la verdad que es bastante simple. Déjenmelo ahí en los comentarios. He pasado por esta tienda rápido y hay cositas que son interesantes, pero sobre todo miren esto. No sé por qué siempre me han gustado los jueguitos de Beyblade desde que salió uno, si no me equivoco, en el 2001, por ahí. Este está a $3 nada más, es de GameCube, es de Beyblade 2002. Y al menos la caja, el cartoncito no está tan mal. Y por dentro tiene el manual. Aquí está, ahí lo pueden ver. Y el Mario Kart para la DS. ¿Cuántas horas le metí a este juego, hermanos? Ese está a $4. Este de la DS me hace ilusión jugarlo en directo. Como tengo una capturadora para la 3DS, tranquilamente le puedo meter ahí en los en vivos. Así que vamos. Y puede ser que nos despidamos con esta tienda. Primera vez que vengo acá, primera vez también que veo un hard off o book off y todos juntos, pero con un kebab afuera. Normalmente este es del Don Quijote, de los supermercados, de algún mall, pero no de un book off o un hard off. Debe ser porque es gigante. Vamos a ver si un caso encontramos alguna curiosidad acá adentro. Acá la gente se toma su tiempo para leer su revista, quedarse ahí, miren hasta el oso, increíble. Y ahora estoy en el Book Off, hermanos, y hay videojuegos, ¿ah? Ojo que acá también hay Hard Off, pero el Book Off tiene algunos videojuegos y el Hard Off tiene otros, no lo juntan. ¿Por qué? No lo sé. De repente diferente administración, no tengo ni idea, pero ahí está el Book Off. Quería enseñar una curiosidad que normalmente no lo menciono, ya que hoy día hemos visto algunas cosas o algunas figuras de los Super Sentai, de Kamen Rider y todo eso. Este maletín, porque no sé si pueden ver, es un maletín. Por acá se puede ver. Sí, por ahí, ¿ven? Es un maletín de transformación de la serie de televisión Kamen Rider 555. No voy a decir sin corriente, me tuve que aguantar muchísimo. Ya saben que yo soy experto en los chistes malos. Pero lo curioso es de que es un cinturón de transformación. Ok, para niños, no. Para adultos. Especifican que es para adultos. También esa cinturita no va a entrar pues en un niñito. Y su precio es de alrededor de $900, unos $870, $900. Pero se ve a leguas que no es un plástico cualquiera. No sé si me dejo entender. No sé si en la filmación se aprecie, pero claro, algunas partes sí son bien plasticosas, pero de ahí se ve un poquito más trabajado. Y bueno, viene con el maletín y todo. Para que vean qué fanáticos pueden ser acá sobre las series de Kamen Rider y demás, para poder o animarse a vender algo a ese precio y que sepan que sí lo pueden comprar porque encima lo ponen de exposición en un vidrio, en una vitrina. En vez de poner otras cosas, decidieron poner pues el estuche con el set de transformación. Otro periférico que es muy común obviamente es el Taiko. También su precio es de $5 aproximadamente. Todos esos están en la zona Yank, pero casi siempre suelen funcionar. La verdad es que han tenido que sufrir bastante para que no funcionen. En este caso son de Wii. Y acá atrás tenemos las conguitas de GameCube. Este está $5. ¿Será que está más barato? Efectivamente. Este está $3 nada más. Definitivamente es el periférico más barato, creo. Hay una que otra portátil. Por ahí una edición especial de PlayStation 4. ¿Es esta edición militar? Creo que es el de Call of Duty. Si no me equivoco. Creo que sí, es el de Call of Duty. Me lo dejan en los comentarios. Es la única edición especial, está 28.000 yenes. Pero de ahí algunas portátiles y no cosa fue tan fuera de lo común. Sus precios están bastante estándar también. Bueno, ahora sí, nos vamos al piso de arriba, que es el Haroff. Ya sé el porqué de las cosas y por qué en el Book Off pues había también videojuegos. Y es porque en el segundo piso, en el Haroff, no hay mucho. Esta es la zona Yank. Cosas de Yank, cosas de zona Yank, cosas interesantes. Vi esto y dije, ¿qué cosa? Una edición especial de GameCube. Y no, hermano, normalmente que los niñitos le ponen sus stickers. Y bueno, por un momento se me paró el corazón. Independientemente de alguna belleza que se puede encontrar por acá, la zona no Yank está aquí. Y solamente es esto.
No hay nada más. Acá son, si no me equivoco, artefactos de construcción y todo eso. Y acá son equipos de sonido. Así que acá termina esto. Lo más llamativo, aparte de un Space Invaders, que está $9. Justo hoy día lo volví a ver y estaba casi 30 en una tienda. Ya la tengo, así que, y creo que la tengo en mejor estado. La compré hace bastantes años, pero curiosón. El Batman de la Famicom, $20, $19. Pero lo que más me llamó la atención es esta Mega Drive, que ni en mi reto lo encontré tan barata. 8.800 yenes, unos $75. Ahora estoy sufriendo con el tipo de cambio porque el yen se está devaluando mucho. Antes un yen era 108 yenes, 110. Ahora está como en 130, creo. Algo por ahí, no sé. Así que ahora se necesita menos dólares para que sean más yenes. Pero solamente es esto. Lo que me llamó la atención es este mando de Nintendo GameCube inalámbrico, el oficial. El mío ya se malogró hace bastante tiempo, pero está $80. Una locura. ¿Alguno todavía tiene este mando? El original, ¿ah? Porque sé que nuestros hermanos de China han sacado varios de ese tipo de mandos. Pues acá está bastante cotizado, ¿no? Porque a ese precio y a ese estado, que tiene sus arañazos, ha tenido sus caídas y por ahí el loco lo ha agarrado también, hermano. Y una que otra la mida, yo lo sé. No se olviden dejar en los comentarios si un caso lo tienen o hacen una historia y me etiquetan en Instagram. Mejor. Antes de irnos de la tienda, justo acabamos de comprar el Pokémon verde de la tienda anterior y miren lo que acabo de encontrar acá. No es el Pokémon verde, es algo curioso, pero es